JS 821. Sí, estamos de regreso ya y saludamos al doctor Santiago Basabe y al doctor Gabriel Hidalgo, que nos acompañan para un poco, yo diría, reflexionar sobre algo que ya está publicado en Los Cuatro Pelagatos y que es de autoría de Santiago Basabe. Moreno lanza una bomba de tiempo al ático de Bruselas, artículo de Santiago Basabe. Santiago, primero, ¿es esto en serio lo que planteas ahí? ¿Le lanzó una bomba o una camisa de fuerzas? ¿Qué es lo qué mismo llegó al ático en Bruselas? Bienvenido, buenos días. Gracias, buenos días a toda la audiencia, Gabriel, y a ti, Francisco. Bueno, el título es absolutamente figurativo. Estoy aprendiendo a escribir títulos que sean llamativos. Y José Hernández ha colaborado muchísimo en eso con su gran experiencia. El título lo que da cuenta, lo que plantea es que, a mí me parece, y es un punto y una opinión nada más, ¿no? Que esta decisión del presidente Moreno de desclasificar los documentos y la información en general relacionada con el caso Balda, con el caso de la muerte del general Gabela, enviar documentos del caso de Galo Lara a la Defensoría del Pueblo para su investigación, puede tener repercusiones profundas en términos políticos para el país, más allá de las de orden estrictamente judicial. Creo que puede tener repercusiones profundas en el campo de lo político, porque si uno analiza someramente cuáles son los actores que están involucrados alrededor de uno y otro caso, o de unos y otros casos, fácilmente uno puede detectar al menos los ministros de Defensa, los ministros de Relaciones Internacionales o de Relaciones Exteriores y los ministros del Interior, al menos, por no agregar los ministros coordinadores de seguridad interna y externa, por decir algunos de los más importantes. Y si es que esto seguiría un curso regular, digámoslo así, esta desclasificación, la posibilidad de que las familias de las personas, del propio señor Balda o la viuda del general Gabela, puedan acceder a información que ellos afirman existe y no ha sido revelada, esto implicaría también un involucramiento de varios actores políticos alrededor de esto. Unos que son parte del gobierno nacional, y que si es que esto se da, me parece que estarían con sus días contados al interior del gobierno nacional. Estoy pensando en la secretaria de la jurídica de la presidencia, por ejemplo, la señora Pesantes, que antes fue ministra de Justicia. Estoy pensando en la señora Lady Zúñiga, que antes fue ministra de Justicia. Ahora secretaria antidrogas, ¿no? Es ahora secretaria antidrogas. Generaría un problema también al interior del propio Alianza País. El expresidente de la Asamblea Nacional, el asambleísta Serrano, estuvo como ministro en esa época. El exfiscal Chiriboga tendría alguna relación también. Entonces yo creo que si es que esto seguiría el curso como establecido, habría un efecto muy fuerte sobre el propio gobierno, pero también sobre la década anterior, el gobierno anterior, y ahí me parece que una figura que nunca ha sido mencionada siquiera a lo largo de este año de transición, si se lo puede llamar de alguna manera, como es el ex canciller Patiño, tendría responsabilidades también directas. Comienza a asomar de alguna manera un hombre que hasta a los 11 años. Claro, que está, y que ha cumplido puestos claves. Entonces, yo termino ahí preguntándome, porque no lo sé, ¿será que el presidente dimensionó realmente todas las consecuencias políticas que esto le puede traer a su propio gobierno y que puede traer a sus ex coidearios, digamos, de Alianza País? ¿O quizás fue un ejercicio de acercamiento del Ejecutivo respecto a las familias, a la familia del general Gabela, me parece fundamentalmente, con reclamos absolutamente justos, absolutamente comprensibles, absolutamente humanitarios, y que quizás, insisto, no dimensionó en todo el efecto que esto podría tener en términos políticos? Claro, y para un poco sustentar esto, una de las primeras cosas que se podría conseguir es el informe total del perito Roberto Mesa, que el día de ayer en Diálogo nos dijo lo siguiente. O lo que había para desclasificar, al menos se desclasificó en su momento y nosotros lo analizamos, y como resultado de ese análisis está lo que pusimos en el informe final. Cabe preguntarse ahora qué es lo que se va, obviamente, desclasificar y quién lo va a analizar, porque piense que lo que va a aportar seguramente o lo que se va a desclasificar es información técnica. Alguien le tiene que haber pedido que
que mutile el informe. ¿Usted recuerda quién le pidió? En este momento no les sabría decir, creo que fue el viceministro de Justicia en su momento quien había solicitado. Eso lo tenemos probado, eso es una información que fue pública porque lo hicieron a través de emails. Creo que es Ochoa, me parece, que es hora y ojalá que este nuevo Consejo de Participación y por lo menos las nuevas autoridades del Consejo de la Judicatura también tengan en cuenta muchas de las recomendaciones que nosotros hicimos en ese informe final, que espero que sea desclasificado, porque han pasado cosas a nivel pericial, por lo menos, que tienen que ser abolidas, tienen que ser terminadas, tienen que ser punidas para que justamente no vuelvan a suceder, porque son cosas gravísimas. Yo hablé hace un par de semanas con el doctor Moreno y me puse a disposición justamente, y él está al tanto de todo lo que pasó en torno a esa investigación. Eso lo renuevo ahora públicamente. Él sabe que puede convocarme y puede llamarme a la hora que sea necesaria o que él estime conveniente para que volvamos a hablar. Ese canal de diálogo va a seguir abierto porque yo creo que no solo la señora Patricia Ochoa, sino también el país está esperando una respuesta. Bueno, esta es parte de lo que podría desclasificarse, obtener algo que el perito dice, yo tengo, ¿no? Gabriel Hidalgo, bienvenido, buenos días. Esta bomba que anuncia Santiago, ¿podrá tener cálculo político o es una adhesión? Bueno, un baño de verdad requiere, un año nos hemos pasado en esto y el presidente apuesta porque la verdad brille. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Buenos días a los amigos de Radio Democracia, Democracia TV. Buenos días a Santiago. Es un placer siempre compartir contigo. Primero me encanta la figura esta de la bomba, ¿no? No sé si habrá tenido en su juventud experiencia con bombas panfletarias, Santiago. Con seguridad. Sí, son temas de seguridad. O si no, lo de la bomba sexy del Extra también. A mí lo primero que se me viene a la cabeza es una de estas bombas de gas pimienta, ¿no? Entrando en el ático, explotando ahí en la cara del innombrable y provocándole una tos severa. Entonces, y claro, digamos esto figurativamente, como dice él, figurativamente, porque hay muchas cosas que se tienen que empezar a saber y que no se podían saber precisamente por ese nivel de ostracismo que se inyectó en toda la infraestructura política que defendía a toda la clientela y especialmente a toda la mafia, ¿no? El perito Roberto Mesa dice dos cosas que son fundamentales, más allá de todas las cosas que podría decir, ¿no? El informe fue mutilado y esto dice algo que sucedía durante toda la administración Correa, es decir, los documentos técnicos tenían, envolvían bajo argumentos técnicos un doble trampas, rasero para poner, farsas, ¿no? exactamente, y mentiras, ¿no? Entonces le ponían de nombre cualquier cosa, enmienda constitucional, y eso era un golpe de Estado, ¿no? Era un golpe de Estado parlamentario, así se lo conoce en el derecho constitucional. Ni blando ni nada. Simple. Y hacía absolutamente todo, ¿no? Los concursos, ¿no? El concurso ganaba tal porque era él o la mejor puntuado o puntuada, porque vamos a decir puede ser varón o mujer, o puntuade, porque así empieza a decirse en Chile, ¿no? Se está utilizando la E es una vocal inclusiva, ya, no importa. Lo que quería decir es que puede ser varón o mujer, el mejor puntuado o puntuada, y había que bajárselo, porque como no formaba parte del partido político, de la estructura clientelar, no formaba parte de la mafia, no sé. Entonces, del 10º lugar pasaba al primero. Se les dejaba los 10 puntos para que le pongan el rato que necesite. Exactamente. Pedía recalificación, entonces, con un barniz de legalidad, con un barniz de técnica reglamentaria, administrativa, constitucional, legal, no sé, llamaban a esto, ¿no? Mutilaban cualquier tipo de informe de cualquier naturaleza, no solamente estos que son muy, muy, muy graves. Entonces, el informe está mutilado y especialmente hay que clarificar qué pasó, ¿no? ¿Por qué se mutiló? ¿Quién pidió que se mutilara? ¿Cuáles son las razones políticas, ideológicas, coyunturales que exigieron
o que empujaron a que esto se ocultara. O por lo menos se pida que se realice y no tengamos el informe completo. ¿A dónde nos lleva todo esto? Ya. Ya el fiscal de la Nación, El señor doctor Pérez. el doctor Pérez ha dicho, esto es un crimen de Estado. Crimen de Estado es una categoría Esta es una profunda, cosa honda, grande, compleja, son las ligas ¿no? Y ahí mayores. se refiere al caso Vald. Todavía del caso del general Gabela no ha calificado, pero en el de Valda dice aquí hay un crimen de Estado. Sí. El crimen de Estado es una figura que del derecho penal internacional que tiene dos elementos, un anterior y un posterior. El anterior es la razón de Estado. Hay un conjunto de circunstancias que configuran la concentración del poder para conservarlo a través del miedo, ¿no? Entonces, esto se convierte en una razón de Estado, se convierte en lo que podríamos llamar en la década ganada como el proyecto, el proceso, la revolución. Es decir, había una razón de Estado que... Para garantizar esto que se llamaba el proyecto político. Exactamente. Que conducía a cometer crímenes de Estado y que en la teoría internacional se llama terrorismo de Estado. ¿Por qué es terrorismo de Estado? Porque a través del miedo se consigue la obediencia. ¿Para qué conseguir obediencia? Porque había alguien que se creía jefe de todos los poderes del Estado. Y óiganme bien, decía, los poderes del Estado son ejecutivo, legislativo, judicial, de participación y electoral. Es decir, concentraba absolutamente todo. Yo soy el que da todas las órdenes y a mí me tienen que respetar aunque las órdenes sean ilegítimas. Por eso es que sentenciaba, acusaba, injuriaba públicamente a través de las sabatinas y daba órdenes a los aparatos de justicia que le estaban sometidos. ¿Qué pasaba si no respondían a sus órdenes? Pues eran despedidos los jueces más decentes, más valientes. Eran despedidos a través de estos procesos sumarísimos que se llamaban error inexcusable, y pues a los que estorbaban de cualquier otra forma se los quitaba de encima. ¿Cuáles son según dos estatutos? Un estatuto privado, que es el Estatuto de Roma, y hay también una Convención Interamericana de Derechos Civiles y Políticos, ¿no? La una para tipificar el asunto a nivel privado, la otra para tipificar el asunto a nivel de derecho público. ¿Qué tipo de acciones del Estado son calificadas como crímenes de Estado? Por ejemplo, la persecución ilegítima, la coacción ilegítima, el secuestro, la desaparición, la tortura, el asesinato, la ejecución extrajudicial. Hoy ya hay un boletín de prensa que dice hoy un grupo de muchachos del Colegio Montúfar con su abogado van a presentar una denuncia en contra del ex ministro, ahora asambleísta, Serrano, y del ex presidente de presidente, estoy diciendo bien, director del Consejo de la Judicatura, presidente del Consejo de la Judicatura, por torturas. Esto lo lleva, será hoy a las 10:30 de la mañana, no me lo estoy inventando, estoy leyendo un boletín de prensa. Estudiantes y padres de familia del Colegio Mejía van a denunciar a José Serrano y a Gustavo Yalc por el delito de torturas, hoy a las 10:30 de la mañana. Es decir, ya no solamente hay el caso de Gabela, Valda, Lara, sino hay otros casos que se empiezan a destapar precisamente acusando por delitos que el derecho penal internacional están tipificados en el derecho penal internacional y que deben tener una repercusión, porque un experto en derecho penal, un fiscal de carrera como el doctor Pérez, no está diciendo esto porque lo improvisó, porque le salió de las narices, porque se antojó. No. Aquí hay un conjunto de circunstancias que ponen en serios cuestionamientos al anterior gobierno, especialmente a sus principales detentadores. Está en línea telefónica desde la ciudad de Guayaquil el abogado Vladimiro Álvarez. Bienvenido, buenos días, doctor Álvarez. Claro, el motivo que nos llevaba a esta discusión es que Santiago Basabe titula un artículo: Moreno lanza una bomba de tiempo al ático en Bruselas. Y claro, y parecería que esta bomba podría provocar, involucrar tanto al expresidente como al exministro de Defensa y ex canciller y exministro del Litoral, el dirigente de muchísimas cosas, como es el señor Patiño.
¿Qué piensa usted de desclasificar estos documentos y será o no una bomba? Bienvenido, buenos días. Buenos días. Gracias. Yo creo que es importante a lo que ya han comentado los panelistas, los miembros de este contertulio, que la clasificación de documentos públicos está prescrito en la ley como un mecanismo de reserva de información. Como todos ustedes saben, hay dos clases de documentos en materia de seguridad, documentos en materia pública, documentos públicos que pueden ser conocidos por cualquier persona y documentos clasificados. A su vez, los documentos clasificados pueden ser de varios tipos. Pueden ser documentos confidenciales, reservados, secretos y secretísimos. Son los diversos niveles de clasificación que se llama, a los cuales un funcionario público que maneja información de seguridad puede someter a esos documentos para que sean conocidos por unos u otros elementos del sector público o del público en general. En el momento en que el gobierno del licenciado Lenín Moreno, en este caso, resuelve desclasificar determinados informes o documentos que constan en las investigaciones de diversos tipos de delitos, como pudieran ser los que se han comentado, en ese momento esos instrumentos, esos documentos ya pueden ser de conocimiento público. Y entonces sí se va a destapar una serie de circunstancias de lo que ha ocurrido tras los asesinatos de Pazmiño, de la esposa del señor Pazmiño, del general Gabela y de otros críticos y opositores que fueron al gobierno de Rafael Correa. Y en esa desclasificación, o sea, ya en esa información que se vuelva pública, podrán salir involucrados todos quienes han participado directa o indirectamente en esos actos. Si es que esto funciona y puede seguir el proceso, diríamos, en el caso Val del día de ayer se hablaba de que el exsecretario de la SENAÍN, el señor mayor, creo, Romy Vallejo, habría dicho que él, para ir a Colombia, recibió órdenes o disposiciones del propio presidente Correa. ¿Esto se podrá saber o alguien dirá, se está inventando este señor? Yo no creo que en casos de personas involucradas en hechos de esta naturaleza nadie pretenda inventar nada. Yo creo que están dando la información que demuestre el porqué de su participación en la cadena de hechos que han llevado al cometimiento de un delito. Y lógicamente, al decir que recibieron instrucciones superiores, habrá que determinar quiénes fueron esos superiores que dieron la orden y de dónde provino, en definitiva, la decisión de que se cometan estos hechos contrarios a la ley. ¿Usted consideraría que esto sí configura, como ha dicho el fiscal Pérez, un delito de Estado? ¿Un crimen de Estado? ¿No? Bueno, en el momento en que es el propio gobierno, en su caso el presidente de la República o las más altas autoridades, las que han dado la orden y que tenía un propósito específico de ocultar algo o de, yo diría, o de castigar a alguien, pero por orden gubernamental, eso sería un delito de Estado, obviamente. Doctor Álvarez, muchas gracias por acompañarnos. Estaremos molestándole como siempre. Un gusto saludarle. No es una molestia. Gracias por la llamada. Bueno, entonces puede configurar, Santiago, un delito
Y eso sí sería una bomba para ir acorde al artículo. ¿Necesitaba medir el presidente Moreno estas reacciones o no estamos asistiendo ya a un sacudón total del presidente Moreno frente a lo que ha pasado estos 11 años? Francisco, la pregunta es interesante y a eso quería precisamente referirme. Hay una interpretación que es mi interpretación, no digo que sea la realidad, es mi lectura. Yo creo que el presidente Moreno tiene un guión específico para su proceso de toma de decisiones desde que llegó al gobierno. Y en general en sus decisiones él suele ser muy cauto. No toma las decisiones abiertamente. Se toma un tiempo. Toma un tiempo y luego decide de forma paulatina, secuencial, esperando la reacción del entorno político, del entorno social, del entorno económico, y buscando la legitimación de parte de otros actores. Al final, para decirlo en términos mucho más simples y sencillos, él no quiere cargar con la culpa de pelearse ni con unos ni con otros de forma directa, sino que las cosas se den porque así se dieron. El ejemplo más claro es el de la señora Espinosa, y la recreación es, mira, tienes un cargo que acabas de obtener, no ha sido mi intención que salgas de la Cancillería, aunque efectivamente su deseo era hacer esa remoción porque le estaba generando mucho costo político. Y pensando desde esa lógica, una posible explicación podría ser que él no pretende abiertamente tensionar respecto al expresidente Correa. Lo que hace es tomar esta decisión de entregar la información para que sean otros actores políticos, sociales, algunos involucrados, los que terminen involucrando al expresidente Correa. Que el expresidente Correa termine dentro de un proceso legal no por una decisión abierta, manifiesta, directa del presidente Moreno, sino también por otros actores que han coadyuvado en este sentido. Y me parece que la declaración del señor Vallejo del día de ayer, yo no he escuchado la declaración del directamente. Es solamente la versión que han dado. Exacto, y la versión que ha dado el señor Balda, que dice haber escuchado, que el señor Vallejo ha mencionado que antes de ser director de CNI, que la decisión, la orden de ir a Colombia y buscarlo e identificarlo y demás fue dada directamente, personalmente, por el expresidente Correa. Así se dice, el expresidente el 24 de mayo ha dicho que él no conocía de estos hechos. Entonces, si es que esta posible lectura es correcta, lo que el presidente de la República ha hecho es lanzar esta serie de datos, de información que va a ser desclasificada y dejar que actúen las fuerzas. Y dejar que las fuerzas por sí mismo actúen y que la vinculación al presidente Correa al final sea no por él mismo, sino por esta serie de actores que al estar involucrados cada uno va a buscar resolver el conflicto en su mayor beneficio. Y me parece que por ahí, si es que esta es la lectura... Si es que este es el estilo, si es que ese es el estilo... Yo creo que es una bomba de tiempo y habrá que esperar solamente que la justicia siga tomando decisiones y que declaraciones contradictorias, como la del señor Vallejo respecto a la del expresidente Correa, sigan generándose hasta que llegue un punto en que toda esta cadena termine en el ático de Bruselas. En el ático de Bruselas. Gabriel, aquí entonces hay una sensación de que el presidente Moreno es casi un equilibrista. Tiene que flotar en aguas peligrosas. No hay duda de que fueron ellos los que hicieron que le proclamen presidente. La campaña la llevaron ellos. Quizá no ha respondido a los intereses que ellos querían, pero lo mismo le pasó al vicepresidente, al ex vicepresidente Glass. No es que ha sido un acto del señor licenciado Moreno, sino que vino desde afuera todo. Y el licenciado Moreno dijo, oiga, los dedos están apuntándole a usted, ¿no? Vea qué hace. ¿Cómo leer esto? ¿Es un estilo del presidente que nos está facilitando cosas para que se den, pero no haciendo él? Bueno, yo lo que veo es que cuando se ausenta del poder el presidente Correa por los motivos de la transición democrática, quiero decir, transición entre un gobierno y otro,
dejó en acefalía algo que generalmente los presidentes dejan en acefalía cuando se ausentan, ¿no? Que es un espacio de legitimidad que con prontitud sus sucesores pueden llegar a ocuparlo. Como este espacio era tan hondo y había una necesidad tan honda, tan profunda de reaccionar con respecto a algunas cosas, pienso que ese espacio lo ocupó hábilmente el presidente Moreno. Coincido con Santiago cuando dice que lo ocupa de forma sosegada, moderada, serena, esperando y actuando en función de eso. Pero también es cierto que hay algunas de esas cosas que son bastante obvias, que tenía que de todas formas hacerlas y que no me parece que responde a un plan muy elaborado. No creo que sea un plan muy elaborado. Algunas de esas cosas había que hacerlas especialmente para generar los equilibrios de poder suficientes que le permitieran a él, gobernar, ¿no? Esto de quedarse con el partido me parece necesario. Esto de partir el bloque me parece necesario. Esto de convertirse, a través de la consulta popular, convertirse en el gran actor que se legitimó a través de estas dos decisiones, ¿no? A través de los resultados electorales, pero especialmente a través de la fundación de la constitución de este órgano transitorio que ayuda a recomponer la estructura de la composición estatal. Perdón, Gabriel, y con la duda que sostiene Santiago, también dice, no calculó al poner a Julio César Trujillo también en el Consejo y se le puede ir de la mano o no. Yo no sé si lo haya calculado. Yo no lo veo tan así a Moreno, tan apto para, digamos, ser un actor que delibere de tal forma que en él se concentran todas las decisiones, especialmente las más trascendentes. Pienso que el doctor Trujillo llega a través de su protagonismo en la Comisión Nacional Anticorrupción, ¿no? Si había otras organizaciones por el estilo, seguramente tal vez hubieran tenido posibilidad de poder protagonizar, pero esta era la única con esa potencia, con esa capacidad de poderse posicionar de esa forma en la opinión pública. Además, al doctor Trujillo, es cierto, lo acompaña una larguísima trayectoria de pulcritud, de honestidad, de rectitud, de profesionalismo. Entonces eso también le ayuda muchísimo. Las decisiones que se vayan tomando al respecto en el futuro, pues ya se las verá, pero hasta ahora han ido ocupando un espacio de acefalía en términos de legitimidad y que el presidente Moreno pues ha contribuido a abrir ese cauce, ¿no? Ayuda a legitimar un nuevo proceso, diría. ¿Sí? Exactamente, y ese nuevo proceso le permite a él algunas cosas, generar un nuevo clima de equilibrios de poder, porque también es cierto que él tenía que generar estas condiciones para poderse convertir en el gobernante, pues en ser el presidente. Él no iba a ser un títere, podría serlo. Hay ejemplos en la historia de presidentes que han sido títeres de corporaciones, de organismos, de personas, de actores, pero existía la posibilidad de que fuera un títere. De repente no lo es, se independiza, se sacude, toma distancia, la sigue tomando, a veces con claroscuros, pero esto también demuestra otra cosa. Como con nostalgia. Como con nostalgia. Bueno, también es cierto que los antecedentes personales del presidente Moreno lo ubican más en la izquierda militante a él que al propio Correa. Claro. Correa no, digamos, aparte de haber sido así de izquierda, no. Aparte Moreno, sí. Aparte de haber sido un académico que no publicaba, como está en el séptimo Rafael, un académico que no publicaba, pues no tenía ningún otro antecedente, se convierte como en un tecnócrata. Esto yo lo escuché de Pablo Espina y tengo que citarlo, ¿no? Se convierte en un tecnócrata que empieza a influir en la composición de las principales ideas de la izquierda, entonces gana protagonismo de esta forma, ¿no? Pero es un tecnócrata, no es un militante. Mientras tanto, que los antecedentes del presidente Moreno con el exsecretario Larrea, con el exministro y exdiputado Fran Vargas, ex candidato a la presidencia, con el MIR, con el APRE, con el Partido Socialista, bueno, el Partido Socialista menos porque formaba parte de una coalición de partidos que apoyó en la candidatura a la presidencia de Abdalá Bucaram, y no era pues de la misma línea de Abdalá Bucaram, pero digamos, en esa época el socialista del siglo XXI era Abdalá Bucaram. Entonces, por lo menos el candidato. Digamos. Era el izquierdista, pues. Él se presentaba como izquierdista, además. Y en los medios de la época, les digo porque estoy permanentemente revisando los periódicos de esa época, no lo ponían jamás como un candidato, ni un político, ni un actor de derecha. Era un actor de izquierda. Pues, a ese actor le favorecieron estos sectores de izquierda en los que participó el presidente Moreno. Y hay algo más, que es actual, que no es de la época, de esa época que estoy señalando, es actual. Y es que no era cierto el mito del monolito correísta, ¿no? Porque ellos decían, vamos a votar como un monolito, somos un monolito, tomamos decisiones, y toda su parafernalia propagandística daba la sensación de que son más, son todos, son millones, pero en esos más, en esos todos, habían muchos sectores que estaban empujando por intentar transparentar
la situación del correísmo, que están o estuvieron en el gobierno del presidente Moreno, que tal vez forman parte de la misma línea, con tal vez similares vocaciones ideológicas, programáticas, pero que están en contra de cómo funcionó o cómo funcionó los 10 años del correísmo y cómo podría funcionar si era el gobierno de Moreno una prolongación de ese gobierno. Antes de ir a esto que me parece interesante, Santiago, entonces estaríamos a punto de descubrir ya un gobierno dirigido por un izquierdista con unas ideas de lo que él mismo ha denominado el socialismo tiene que remozarse, es distinto el socialismo del siglo XXI. Creo que estamos ante un gobierno de una persona pragmática, más que de izquierda. Una persona pragmática que entiende que el modelo económico vigente en el país era inviable, que tiene que cambiar, que inexorablemente tiene que cambiar, que intenta tomar mecanismos paliativos frente al modelo al designar a sus dos primeros ministros de Economía, que me parece tiene el olfato político y económico suficiente para darse cuenta que no es suficiente con cambios leves, coyunturales, sino que hay que dar un paso más grande, un paso importante, y se acerca al sector privado. La designación del ministro Espinosa Martínez, me parece que da cuenta de esto. Y en ese sentido, desde el punto de vista económico, se ve una persona que entiende que esto hay que cambiar en términos de cómo se comprende la relación entre economía y sociedad, porque eso no va más. Y en términos políticos, es un presidente que sabe, se asume y acepta que es débil en términos políticos, y eso es bueno. Y empieza a abrir el abanico de opciones para diversos actores políticos, sociales. Tiene un gabinete presidencial ahora en términos de ministros que es variopinto totalmente, desde los partidos de centro derecha, los de centro y los de centro izquierda. Ahora hay todo tipo de espacios de ahí. Acaba de hacer una concesión importante, me parece, con la designación del señor Cuesta. Me parece que esa es una cuota política. No se la puede ver abiertamente de quién, pero medianamente se puede indagar por dónde va. Entonces, creo que en términos políticos ha sido lo suficientemente sagaz, tanto el presidente Moreno, que es a quien vemos en las pantallas, como también, y quizás fundamentalmente, a quienes no vemos en las pantallas, y que tampoco son ministros, y que tampoco son asesores, pero que son los que deciden. Y que me parece en este gobierno, hay un poder tras yo creo que hay gente que conoce de la política, que maneja la política, inteligente para tomar decisiones políticas estratégicas, y que sabe cómo hacerlo. Una asesoría personal cercana, de amistad, seguramente, con intereses políticos propios, como todos los actores políticos, pero que toma este tipo de decisiones que, insisto, vemos que es el presidente Moreno, pero tengo la impresión que es de que alguien prepara que alguien mueve las fichas de forma inteligente en estos términos. Y ahí me refiero nuevamente al caso de la desclasificación. Y empiezo diciendo que el asesinato vil del general Gabela es un delito execrable, ¿no? Pero la persecución en términos mediáticos, o las denuncias, la permanente demanda de parte de sus familiares y de su esposa, no se encontraba ahora mismo en el punto más álgido de la discusión. No, más bien no estaban... Más bien era un tema que había pasado relativamente a segundo plano. Y el tema del señor Valde es un tema importante que ha capturado los espacios de los medios de comunicación. Porque él sí no ha cesado. Él sí no ha cesado. Porque él no ha cesado, pero también hay que tener presente que un dicho popular muy aplicable al caso ecuatoriano es que no hay nada más viejo que el periódico de ayer. Claro. Entonces, si estas dos cosas están dadas en ese sentido, el caso del señor Lara acaba de ser resuelto en contra, un recurso de revisión en la Corte Nacional. Entonces, si no son tres hechos, al menos estos tres, que estén en un punto máximo de efervescencia política, ¿por qué tomar una decisión tan drástica como es desclasificar? ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué hacerlo ahora? No, pero es que si tú tomas una decisión de este tipo, estás consciente de que eso va a generar una serie de resultados específicos. Esto es lo que dijo el señor Valde al salir de la fiscalía de la declaración del señor Romy Vallejo. Lo más impactante es que esto se descubre por boca de uno de los hombres de mayor confianza de su gobierno, su jefe de seguridad, su director de la SENAIN, el hombre que se dedicaba a investigar qué es lo que hacíamos los opositores, el ex secretario nacional de inteligencia, Romy Vallejo.
Él ha dicho el día de hoy que recibió órdenes expresas del expresidente Rafael Correa de viajar a Colombia a perseguirme, a investigar sobre mi paradero y a reportar cuál era mi situación en Colombia. Ha dicho también que para ejecutar esas disposiciones le dieron recursos viáticos emitidos de la Presidencia de la República, lo cual certifica, ratifica lo que nosotros ya habíamos denunciado y lo que la Fiscalía General del Estado ha podido corroborar con estos documentos de viáticos, con cheques, etcétera, que son parte del proceso y que ya están periciados. Bueno, ahí hay unos documentos y un dicho que habrá que ver el audio que debe tener la Fiscalía o la transcripción de esta declaración del señor Romy Vallejo, ¿no? ¿Habrá dicho eso? Asumamos que sí Que lo sí. dijo. No tenemos la constatación fidedigna porque no tenemos acceso directo. Pero vean que asumiendo que sí dijo esto, las primeras tensiones ya empiezan a surgir no desde el Palacio de Gobierno. Claro. Ya son tensiones entre el señor Vallejo en este caso y el expresidente. Y me parece que así va a empezar a circular todo esto sin que yo necesariamente tenga mucho que ver en ese sentido. Yo hablando presidente, hablando desde el gobierno, porque adicionalmente lo que había señalado antes, no era el momento de mayor efervescencia. ¿Por qué entonces tomar una decisión tan drástica? ¿Y por qué excluyendo al general Gabela, que fue un general intachable de la Fuerza Aérea? Respecto de los otros dos actores, eran actores políticos que generaban tensiones y que generaban posiciones en pro y en contra. Sí. O sea, siguen generando si es que observamos 10 años atrás, tanto el señor Lara como el señor Balda generaron posiciones de un lado y de otro lado. O sea, tampoco se trata de dos personas, y con esto no estoy juzgando los hechos judiciales a los que se refiere. Y peor a los que han sido sometidos. Claro, de ninguna manera. Pero son personas que han estado ahí, en la disputa política, con posiciones encontradas, a diferencia, sí, del general Gabela. Entonces, tomar esos dos casos adicionalmente, incluirlos en el paquete con el general Gabela, lanzar esto a la opinión pública en un momento en el que abiertamente me parece no era la mejor decisión, o la última decisión más que la mejor decisión, me parece que puede tener un trasfondo político importante. Si hay ahí un cálculo. Del presidente, que es a quien vemos por las pantallas, pero de alguien más. O de un equipo que está atrás de él muy cercano, que no tiene cargos, pero que toma decisiones extremadamente estratégicas. Gabriel, el caso del señor Lara y el caso del señor Balda, que como nos recuerda Santiago, han tenido su controversia, sus propias actuaciones, ¿no es cierto? Eso no legitima que por tener una posición alguien vaya a hacer todo lo que les ha pasado. Pero en el caso de Lara, incluso esas posiciones que eran beligerantes a veces en algunos sectores, ha recibido el respaldo de muchas figuras políticas y dicen, oigan, sí, se puede, pero no así, pues, ¿no es cierto? O sea, una confrontación sí, pero no perseguir hasta hundir con saña casi, ¿no? ¿Cómo ver esto? ¿Esto fue un modelo de acallar a la gente? Bueno, eso le corresponde determinar a la justicia, pero hay elementos en común, ¿Ya? no solamente en estos casos, sino también otros que no se menciona. Está el caso... Claro, y usted hablaba ya de los estudiantes. Claro, ¿no? están los estudiantes, están los del Uluncoto, están los del Arbolito, están los 29 de Saraguro, de los que nadie habla, porque se trata de una comunidad indígena al sur del Ecuador, muy lejos de la capital, y nadie habla de esto, ¿no? Hubo un dispositivo ahí de casi 1000 policías y militares que acribillaron a un grupo de manifestantes que cerraron la carretera. Las organizaciones internacionales reconocen la protesta como como un derecho humano, ¿no? Claro. Llega la policía, pero, vamos a decir, no es la policía como institución. Claro. Reciben una orden. No es una decisión de ellos. No es una decisión, y además no es una orden arbitraria, no es una decisión arbitraria de ellos. Claro. Es una decisión arbitraria que está más arriba, ¿no? Que es dada por el gobierno civil. Hay algunos casos, no solamente del general Gabela. Hay, por ejemplo, el caso de Quinto Pazmiño, que no se ha aclarado. Fallece en forma inexplicable. Y luego su viuda. Y luego su viuda, ¿no? Y también está María Fernanda Luzurriaga, que denuncia el caso Dusac, y de repente... se le rompen los frenos. Así es, el caso de Fausto Valdivieso, el caso de Jean Paul Flores, de la narcovalija.
Bueno, estoy diciendo algunos nombres de personas que se dan el tiempo de enumerar estos nombres y hacer circular esta información en las redes sociales, porque tiene que haber más casos. Y esos casos tienen un denominador común. Y este denominador común es que, a ver, vamos a ver, sale el Balda como ofendido en su propia causa y cuenta algo que está en etapa reservada. Entonces, no quiero decir que no puede decirlo, que lo diga. Lo que trato de decir es que eso no está pasando por un momento de validación judicial. Esto solamente se valida en la etapa de juicio. No sé si lo hace por estrategia, la versión de los llamados a comparecer puede cambiar. En fin, lo dice no sé por qué lo dice en este momento, pero vamos a pensar que esto es un testimonio que se va a ratificar en la época de juicio. Vamos a pensar, porque como dijo Santiago, no tenemos el testimonio, no podemos saber. Esta versión de quien estuvo adentro. Claro, no podemos. Es una versión. Es exactamente. Alguien más cuenta y lo cuenta como si esto ya estuviera corroborado. Y con las palabras. Y con las palabras, exactamente. Entonces hay que cogerlo con pinzas, ¿no? Entonces hay un elemento en común, hay una orden, ¿no? Hay una orden del poder político que condiciona el comportamiento de los aparatos del Estado, ¿no? Y esto se convierte en lo que decía al principio, en una razón de Estado, ¿no? Está por encima de la justicia, por encima de la democracia, por encima del derecho, por encima del Estado de Derecho, está la voluntad del gobernante, que se convierte en una voluntad arbitraria. ¿Cómo se expresa esa voluntad arbitraria? Ya decía, coacción o persecución ilegítima, decía algunos casos, secuestro, desaparición, tortura, asesinato, tal, ejecución extrajudicial. Perfecto, pero también hay otros casos. Hay el caso, por ejemplo, de la policía política, de la policía reservada, la policía secreta, ¿no? Y ya hay evidencias de que hubo una policía secreta, pues en el Ecuador, una policía estilo Stasi, estilo... que funcionó, además. Que funcionó, que tuvo varios objetivos. Que tuvo varios objetivos, que perseguía a opositores, ciudadanos, a políticos, adversarios, que los espiaba extrajudicialmente, además, porque no hay forma de poder demostrar que esto fuera para perseguir, no sé, algún crimen, alguna cosa que estuviera investigándose en la justicia, ¿no? Y hay también casos, ¿no? Y digamos, hay otro elemento que tipifica, que es la instrucción paramilitar, lo que se llamaba como escuadrones de la muerte. Y lo primero que a mí se me viene a la mente son estos picnic revolucionarios, ¿no? Que la gente los miraba como inofensivos, pero si estaban recibiendo realmente instrucción militar, si estaban recibiendo realmente instrucción paramilitar ideológica, claro, estaban preparando algo que con el tiempo podría convertirse en algo de lo que nos salvamos, pero que en este momento tipifica el crimen de Estado. Y que debería ser... Y que tiene que ser investigado, porque... ¿En esta desclasificación estará? No lo sé, pero la desclasificación ayuda a que esto sea transparente. Yo coincido con Santiago que esto no es que se está abriendo porque no le toca a otra, digamos, no tiene otra opción. No, lo está haciendo en un momento en el que es necesario hacerlo, pero también es cierto que hay muchas denuncias que están permeando el que se denominaba el monolito correísta, ¿no? Tan intacto, tan sólido, y de repente la estructura de poder empieza a desmoronarse precisamente porque hay actores que están permeando esta débil membrana de la ideología, de la práctica correísta. ¿Estos que Santiago dice no se les ve? Bueno, digamos, no se los ve. No, yo me refiero a los actores que están denunciando, como por ejemplo la denuncia que se va a presentar hoy en la Fiscalía con los jóvenes, que luego serán los del Uluncoto, que luego serán los del Central Técnico, bueno, hoy son los del Central Técnico, del Colegio Montúfar, que luego serán los del Colegio de Ambato, que luego serán los del Colegio de Ibarra, que no me acuerdo ahora los nombres de los colegios, pero hubo circunstancias similares, que luego serán los 29 de Saraguro, ¿no? Y hay un denominador común, y es que había una práctica que era ordenada por los detentadores del poder y que respondía a una razón de Estado. Y para culminar, agradecerles a ustedes, Santiago, ¿y la bomba estalla o qué? Es de tiempo. Hay que esperar el tiempo, hay que esperar a ver cómo se mueven los actores, hay que esperar a ver qué decisiones toman. Hay que esperar a ver eventualmente el disparador que puede eclosionar todo esto. Con las distancias del caso, un proceso en términos políticos muy similar vivió el Perú de los 2000, donde todo el mundo sabía lo que pasaba en el gobierno, pero nadie tenía evidencias.
hasta que llegaron unos famosos Vladivideos que salieron del propio órgano de seguridad, que fue lo que destapó todo lo que luego y se Montesinos fue a parar con todos sus huesos. y luego ya sabemos el lugar donde está ahora el asesor Montesinos. Claro, Quizás algo de eso podría llegar a darse, por eso digo, hay que esperar que abra las puertas para conocer estos casos y, como bien decía Gabriel, y muchísimos más que no han sido denunciados y que podrían en conjunto dar cuenta de toda una política estructurada desde el Estado y que orientó el gobierno de los últimos 10 años. ¿Es cuestión de tiempo entonces, Gabriel? ¿O también hay que echarle algún empujón? Como verá, Santiago nos acaba de decir el gatillo y todo, sabe de cómo armar esto. Sí, ¿no? ¿Tiempo, Gabriel, o no? Sí, coincido con Santiago que es una bomba de tiempo, coincido que se trata de algo que está esperando su momento, porque el presidente Moreno ha dado la orden de desclasificar. Esto significa que esto da la pauta para que se desclasifique también otro tipo de información, que se generen nuevo tipo de investigaciones, que aparezcan nuevos actores. Es decir, realmente sí se está viviendo una nueva época, ¿no? De libertades, ¿no? Comienza a respirarse el aire de libertad. La pregunta es, volviendo al boletín que les estoy contando, jóvenes, ¿sí? ¿Por qué no denunciaron antes? Porque antes no habían las garantías judiciales para poder presentar esto. Y efectivamente, inmediatamente el juez hubiera suspendido si el juez al que le caía, digamos, el fiscal que atendía, inmediatamente era suspendido. El juez que atendía, si es que se abría, operaba todo. Y luego llegaba el día sábado, entonces daba la orden, entonces este juez corrupto, este secretario corrupto, este fiscal corrupto, y se acababa cualquier forma de garantizar la imparcialidad judicial, la mediación judicial, o un procedimiento que aclare si esto en realidad sucedió o no. Lo que esperamos los ciudadanos no es una cacería de brujas, pero sí que se diga qué es lo que realmente pasó. Yo quiero agradecer a Santiago Basabe, a Gabriel Hidalgo y a Vladimiro Álvarez que nos han acompañado esta mañana para tratar este tema. Nos estamos encontrando el día de mañana. Muchas gracias. 92.5 Transmitiendo con 5.000 watts de potencia desde Avenida República número 500. Una estación de Radio Cadena Democracia. Radio Cadena Democracia. En todas partes. Ponte XFM. Bienvenidos a su noticiero semanal. Este 1 de junio se cumplió un año de la gestión del ingeniero Andrés Moreno y en este periodo hemos sumado muchos hitos. Son logros de la empresa que continuarán bajo la dirección del economista Darwin Romero, ya que el ingeniero Moreno decidió renunciar por motivos personales. Les deseamos éxitos a los dos y reiteramos el compromiso de trabajar a diario para consolidar el liderazgo de la primera empresa pública del Ecuador. En un mundo cada vez más competitivo, las alianzas estratégicas son claves para llegar al éxito. La CNT y Microsoft enrumban al Ecuador hacia la cuarta revolución, la tecnología. Socializar entre representantes de empresas públicas y privadas la necesidad de emprender en la digitalización de procesos fue el objetivo del conversatorio desarrollado por la CNT y Microsoft, aliados como agentes de transformación tecnológica. La ventaja única del Ecuador de contar con una empresa pública de telecomunicaciones es un aspecto que destacó la gerente general de Microsoft para Sudamérica. Es una ventaja que una misma empresa de gobierno esté pensando en la digitalización y transformación digital de todos los demás, aportándole desde lo que está haciendo. Así que a los que están acá y son de entidades de gobierno, aprovechen esta oportunidad. El gerente nacional de negocios de la CNT, Harry Paredes, se refirió a las oportunidades que se despliegan gracias a la digitalización para optimizar costos, calidad de inversión y procesos internos y hacia el cliente.
Como habilitador digital, la CNT reconoce las necesidades de las personas y cubre requerimientos internos y externos de empresas de todo tamaño, públicas y privadas. La transformación digital ya no es una opción, es un requisito. El reconocido actor, reportero y presentador de televisión Santiago Naranjo nos visitó y compartió con nosotros su experiencia CNT. Hola amigos, yo soy Santiago Naranjo de TC Televisión, mi canal, y les cuento que por mi trabajo de la comunidad yo estoy en un montón de partes, a nivel de Pichincha, pero a nivel nacional también. Y me ayuda muchísimo la conexión de CNT, porque estoy en todo el país y logro comunicarme a través de la conectividad de CNT. Gracias. Este personaje tiene todo de CNT, el corazón, la actitud, las medias y por ahí dicen que hasta los calzoncillos. Es el superfan de la CNT. Uno tiene que llegar al trabajo con la mejor predisposición, con la mejor actitud, porque cada día es un comienzo nuevo. Hola, soy Sebas Castillo y les voy a contar por qué soy fan número 1 de CNT. Con todos, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Tuve la oportunidad de entrar a trabajar en CNT hace aproximadamente 13 años, pero yo inicié como niño alegre. A partir de la fusión, ya me convertí en un chico CNT al 100%. He tenido la oportunidad de trabajar con un sinnúmero de personas maravillosas que han aportado algo a mi vida. A mí la CNT me ha dado todo, absolutamente todo. ¿Cómo no estar agradecido? El superfan de la CNT. Les deseamos la mayor de las suertes al gerente general saliente, quien deja puestas las bases para desplegar más tecnología, llevar a cabo las estrategias planteadas y así continuar siendo una empresa pública de excelencia y calidad. Bienvenido Darwin Romero a esta responsabilidad retadora para cumplir con la planificación estratégica diseñada hasta el 2021. Les invitamos a seguirnos en nuestra cuenta CNT Informa en Twitter. Gracias por habernos acompañado.